expositor es Ítalo Barrientos Vargas, de la Dirección de Laboratorios, con el tema Concentración de minerales mediante separador magnético France. Bueno, como lo dijo todos, el día de hoy vamos a hablar de la concentración de minerales realizada mediante el separador magnético France. Es un equipo recientemente adquirido por la Dirección de Laboratorios, y el cual está siendo operado en el laboratorio de rayos X. Cuando escuchamos hablar de campo magnético, se nos viene a la mente imanes, el campo magnético terrestre, la magnetita y diferentes ideas muy subjetivas acerca de lo que es el campo magnético en realidad. Se nos viene a la mente ondas, se nos viene a la mente antenas celulares. Todos esos conceptos están ligados intrínsecamente a lo que es el campo magnético. Pero en realidad, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético, que está asociado a la letra mayúscula B, es una magnitud vectorial. Puede estar producido por una carga puntual en movimiento o un conjunto de cargas en movimiento, es decir, por una corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? El campo magnético, al ser una magnitud vectorial, tiene un sentido, tiene una dirección y puede ser medido. Está producido, como bien dice ahí, por una carga eléctrica en movimiento. Es una corriente eléctrica. Es por eso que nosotros conocemos lo que es el campo electromagnético, ¿no? ¿Por qué es llamado campo electromagnético? Porque el campo magnético y el campo eléctrico son ondas perpendiculares entre sí, las cuales viajan indefinidamente en el vacío y las cuales están relacionadas una con otra. Es decir, un campo magnético siempre va a venir acompañado de un campo eléctrico y viceversa. El campo magnético puede ser calculado para un conductor de corriente mediante esta fórmula, la cual aquí es la intensidad de la corriente eléctrica, U0 es la permeabilidad del vacío o del material en el cual está viajando, y R es el radio del conductor al cual está asociada la corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo generamos un campo magnético? Como había mencionado antes, un campo magnético lo puedo generar a través de una corriente eléctrica y viceversa. Hay diferentes tipos de diagramas, hay diferentes tipos de diagramas en los cuales yo puedo generar diferentes formas y diferentes intensidades de campos eléctricos, ¿no? La más conocida es a través de un conductor finito, o también a través de espirales. Ahora, a través de las espirales a través de múltiples espirales yo puedo incrementar la intensidad del campo. Ahora, la intensidad del campo está medida por teslas, ¿no? ¿Y qué es la tesla? En realidad es la fuerza que ejerce un newton sobre una carga de un coulomb que se mueve a la velocidad de un metro sobre segundo dentro del campo perpendicular a la línea del campo. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta definición física. Quiere decir de que yo puedo medir la intensidad del campo a través de los objetos en los cuales yo puedo mover. Es decir, el campo como tal es medido a través de la interacción que tiene con la materia. Ahora, una vez que yo quiero aplicar este campo magnético sobre algún material, sobre alguna superficie, la primera interacción que va a tener con este material va a ser direccionar las partículas de este material. Es decir, por ejemplo, acá tenemos magnetita y podemos ver cómo a través de interactuar la magnetita con un campo determinado podemos direccionar todos sus componentes dentro de ella. Ahora, la primera interacción, como había mencionado, es simplemente orientar los componentes. Ahora, pero ¿qué pasa si si yo pudiera controlar
este campo e incrementar su intensidad. Si yo incremento su intensidad, voy a obtener lo que es una fuerza magnética. Esta fuerza magnética está definida como el gradiente de la masa por la intensidad del campo. Una vez que yo, en primera instancia, pude orientar las partículas de un material, si yo incremento la intensidad del campo, lo que voy a lograr es dirigir o mover estas partículas, si es que tengo un campo adecuado de acuerdo a la densidad del material. Ahora, no todas las partículas, no todos los materiales tienen la misma interacción con el campo de acuerdo a su propia composición química. Es decir, si yo tengo diferentes materiales y aplico la misma fuerza de campo magnético, no voy a obtener la misma reacción en cada una de ellas, por más que su peso y dimensiones sean los mismos. Esto está dado de acuerdo a una propiedad de todos los materiales que se llama susceptibilidad magnética. Existen ciertos rangos para yo poder determinar la susceptibilidad magnética de cada material. Podemos ver que, por ejemplo, la clorita tiene susceptibilidad magnética entre 0.20 y 0.40 amperios. ¿Por qué utilizo el término amperios? Se había mencionado que el campo está medido en Tesla. Lo que sucede es que una Tesla es equivalente a 10.000 Gauss. 10.000 Gauss es otra, los Gauss son otra unidad del campo magnético. Pero al yo incrementar la corriente para producir un campo magnético, es más fácil para mí poder definir el campo de acuerdo a la corriente que yo aplico para generarlo. Es decir, en este caso la susceptibilidad magnética de la clorita, que es de aproximadamente entre 0.20 y 0.40 amperios, eso me va a determinar que yo, al tener una espiral, como había dicho, o una bobina, aplicando entre 0.20 y 0.40 amperios, voy a lograr una reacción en la clorita que me va a poder permitir moverla. Ahora, este es el separador magnético, el cual ha adquirido la dirección de laboratorios. En el separador magnético podemos controlar muy bajos campos hasta muy altos campos. Es decir, puedo controlar aproximadamente entre 10 a 100 Gauss o hasta aproximadamente 25.000 Gauss. ¿Qué quiere decir estos números? Quiere decir de que yo puedo controlar la interacción que va a tener desde la magnetita hasta zircón. Es decir, que puedo atraer zircón, el cual necesita una fuerza magnética muy grande, aproximadamente entre los 250.000 Gauss. Yo puedo poder separar este mineral con este separador. Ahora, ¿en qué consiste? El principio es muy básico, como había dicho antes. Este separador consta de dos bobinas que son simplemente espirales de alambre de cobre, en el cual voy a poder va a ingresar una corriente. Al ingresar una corriente va a generar el campo magnético. Ahora, esta corriente es controlada en voltaje y amperaje para evitar que las bobinas no calienten demasiado y pueda tener un campo estable. Ahora, a través de estas dos bobinas se genera un campo muy intenso, pero el cual está alineado y es totalmente estable. Ahora, entre estas dos bobinas se coloca, el equipo tiene colocado una canaleta por la cual van a deslizar el material el cual yo quiero separar, y va a ser suministrado por esta tolva. Ahora, esta canaleta está depositada entre las dos bobinas, pero no completamente. La mitad de la canaleta está
entre las bobinas y la otra mitad no. Este es un diagrama que nos muestra aproximadamente cómo está depositada la canaleta. Esto viene acá, esta placa viene a representar la bobina superior, y todo esta placa de aquí es por la cual va a deslizar el material. El material ingresa y por gravedad va a descender. Al aplicar el campo, de acuerdo al material que queremos separar, el material que queremos separar se va a aproximar a la placa y se va a poder dividir, se va a poder diferenciar entre ellos dos. Ahora, yo puedo controlar diversos parámetros en mi equipo, parámetros digitales y parámetros análogos. Cuando digo parámetros análogos, quiero decir de que es muy importante, de acuerdo al material que yo quiero separar, controlar, por ejemplo, la velocidad de caída. Esta velocidad de caída es muy importante para yo poder separar el material adecuadamente. Si yo dejo caer el material, aunque parezca algo muy rudimentario, muy rápido, las partículas que poseen baja susceptibilidad magnética, por su peso, van a deslizarse a la canaleta que no está siendo atraída. Pero si yo dejo caer más lentamente la muestra, voy a poder darle tiempo al material para poder acercarse mediante la fuerza magnética a la bobina. Ahora, esta velocidad es calculada a través del rango de susceptibilidad magnética del material. Como había mostrado antes, hay una tabla en la cual todos los materiales tienen una susceptibilidad magnética, y el peso, la densidad del material. Además de la velocidad de caída, tengo dos otros parámetros análogos. Tengo dos otros parámetros análogos: la inclinación de la canaleta y la pendiente en la cual está inclinada la canaleta. A ver, voy a acercarme para poderles indicar. Esta canaleta puede ser inclinada desde 0 grados hasta aproximadamente 40 grados. Eso va a controlar también la velocidad de caída. Y además de eso, las bobinas pueden ser giradas para que la canaleta tenga una inclinación, ya sea antihoraria o horaria. Todo eso está relacionado con la densidad del material y la susceptibilidad magnética. A mayor susceptibilidad magnética, va a ser más difícil para el material adherirse a la bobina, va a ser más difícil para el material separarse. Por ende, necesita más tiempo en la canaleta para que el campo pueda surgir efecto sobre las partículas. Es decir, para, por ejemplo, zircones o cuarzos, que su susceptibilidad magnética es más alta, yo tendría que tener una inclinación menor para que las partículas permanezcan más tiempo en la canaleta. A continuación, vamos a ver un pequeño video para ver todo esto que he mencionado, cómo es efectiva realmente la separación magnética en un material. Podemos ver cómo pequeñas partículas van siendo atraídas por la bobina, por el campo magnético, y otras van descendiendo a través de la segunda canaleta. Ahora, si podemos observar, prácticamente es la misma coloración, el mismo tamaño de grano de las partículas que se quedan con las que caen por la segunda canaleta. Hay materiales en los cuales la diferenciación de color es muy explícita y podemos, una vez haber obtenido la separación, diferenciarlos a simple vista. Pero hay otros minerales que la coloración es muy similar y aparentemente no hemos tenido ninguna separación. Es por eso que necesitamos de un análisis, en este caso de difracción de rayos X, para comprobar la pureza de las sustancias que hemos separado. Por ejemplo,
Acá podemos ver esta muestra, la cual hemos podido separar estos dos componentes, y es muy gráfico que hay dos materiales diferentes, ¿no? En este caso hemos separado algunos sulfuros del cuarzo. Bueno, este es el equipo en su totalidad. Este es el separador magnético propiamente dicho, y acá tenemos estos controles que nos permiten ajustar los parámetros digitales. A través de esta fuente podemos controlar lo que es el voltaje y el amperaje que van a ser suministrados a las bobinas. Además tenemos el control de vibración, los cuales ajustan la velocidad en la cual va a caer la muestra mediante la tolva. Acá tenemos un pequeño vibrador, el cual va a ejercer un movimiento en la tolva y nos va a permitir controlar la velocidad en la cual está alimentándose la muestra. Y además tenemos un control, otro vibrador en esta zona, el cual va a controlar la velocidad de caída mediante el movimiento de la canaleta. Además contamos con este otro accesorio que me permite controlar el campo magnético de las bobinas, pero cuando es inferior a 100 amperios. Es decir, cuando tengo minerales los cuales tienen una susceptibilidad magnética muy baja, tengo que hacer uso de este accesorio para evitar de que, cuando tengo minerales con susceptibilidad muy alta, tengo que hacer uso de este accesorio para evitar que los minerales se queden adheridos a la canaleta o a la bobina. Ahora vamos a ver cómo es el flujo en el cual sigue nuestra muestra para poder ser analizada a través de nuestro separador magnético. Podemos tener rocas o sedimentos. Si tenemos rocas, tienen que seguir un chancado y luego un tamizado. De acuerdo al tipo de grano obtenido macroscópico, que se observa macroscópicamente en la muestra, vamos a definir el tamaño de malla que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque no todas las mismas rocas tienen los mismos tamaños de grano. Entonces, aproximadamente las mallas que se utilizan es entre malla 40 y malla 100 para obtener una óptima separación. Luego se realiza un lavado de muestra. ¿Por qué? Porque es importante que hay partículas, hay granos más finos que se han dado durante el chancado, que si lo dejamos ingresar dentro del equipo, como ya les había explicado antes, la fuerza magnética atrae según el peso del grano. Si estos materiales ingresan, esos tamaños de granos muy finos, ingresan dentro del equipo sin haber sido previamente lavado la muestra, estos van a ser adheridos a las bobinas, y cuando uno incremente o baje la intensidad del campo para hacer diferentes tipos de separaciones, estos materiales van a ser combinados con otros que deseamos separar, ¿no? Entonces la separación no va a ser óptima. Después de haber lavado y secado el material, hacemos una primera separación. Con un imán simple. ¿Por qué? Porque la magnetita presente en algunas muestras puede alterar también la separación de los minerales. ¿Por qué? Porque si nosotros no aplicamos ningún tipo de campo, ningún tipo de energía al separador magnético, si nosotros no aplicamos ningún tipo de energía, ningún tipo de campo al separador magnético, de por sí, por estar compuesto por componentes ferrosos, el alambre y la canaleta, estos van a adherirse con la magnetita y no va a causar problemas. Es por eso que primero se hace una primera separación para poder evitar estos problemas. Luego de la separación pasamos a realizar un análisis de difracción de rayos X, el cual nos va a permitir determinar exactamente cuán efectiva ha sido nuestra separación. Es decir, a simple vista o
o incluso mediante un estereoscopio, yo puedo verificar que los granos corresponden a un solo mineral. Pero sucede que a veces hay ensambles que no se pueden separar porque físicamente están dentro de un mismo grano, después de haber sido chancado. Entonces, en estos casos se realiza un análisis de difracción de rayos X para ver la pureza de la muestra que hemos logrado concentrar o separar. Ahora, el tema de seguridad. Cuando uno está operando un separador magnético de este tipo, no puede estar cerca de relojes, teléfonos celulares, incluso la computadora, porque el campo magnético que genera el separador puede dañar los dispositivos electrónicos. Tampoco, por ejemplo, las tarjetas de los bancos también pueden ser afectadas por este campo. Ahora, en el laboratorio de rayos X diseñamos un sensor magnético, el cual nos permitió delimitar el área de trabajo. Es decir, en el laboratorio, al igual que en las oficinas, hay computadoras, hay diferentes instrumentos eléctricos, los cuales podrían verse afectados por este equipo. Es por eso que mediante este sensor nos permitió ver hasta qué punto, hasta qué distancia influía el campo magnético del equipo en los dispositivos electrónicos del laboratorio. Eso también nos permitió que no dañáramos equipos importantes del laboratorio, como son el mismo difractómetro de rayos X. Ahora, hablando de difracción de rayos X, ¿qué tiene que ver la difracción de rayos X aparte de comprobar la pureza de las muestras? Es decir, ya está bien, yo puedo separar físicamente los granos de determinados minerales mediante este separador, pero ¿qué utilidad le voy a dar? No lo voy a separar simplemente por separar. Entonces, esta técnica, esta separación, ayuda enormemente a las resoluciones y a la identificación de minerales mediante la técnica de difracción de rayos X. Vamos a ver por qué. Acá yo tengo un difractograma que muestra solo dos tipos de minerales, aragonita y calcita. Escogí a propósito estos dos minerales para incidir en el hecho de que mediante la técnica de difracción de rayos X yo puedo diferenciar dos minerales que tienen la misma composición química, pero su estructura cristalina es diferente. Ahora, yo reconozco la aragonita por su pico principal y demás picos secundarios, igual la calcita por su pico principal y demás picos secundarios. Eso es lo que me permite identificar un determinado mineral y diferenciarlo de otro mediante la técnica de difracción de rayos X. Acá tenemos un difractograma, el cual ya ha sido analizado, identificado. Cada conjunto de colores nos representan un mineral diferente. Es decir, por ejemplo, vemos picos de color rojo, en este caso el cuarzo, en el cual podemos ver su pico principal, picos secundarios también con rojo, y diferentes otros minerales en los diferentes otros colores. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en esta zona del difractograma? Podemos ver que no es exactamente lineal en esta zona. Hay pequeños picos, los cuales podemos ver a simple vista. Ahora, el difractograma es una señal de la radiación difractada de una muestra. Esta radiación difractada a través de componentes electrónicos llega a la computadora y la podemos analizar. Ahora, en este camino en el que la muestra ha difractado rayos X y llega a la computadora para ser analizada, el propio equipo genera ruido electrónico, más conocido como background. Este background se ve reflejado en estos pequeños zigzags que tiene el difractograma. Ahora, ¿yo cómo podría diferenciar que realmente estos pequeños picos son propios del ruido electrónico del equipo o son minerales que están en pocas proporciones? La técnica de difracción de rayos X tiene muchas ventajas.
pero una de sus desventajas es su límite de detección. El límite de detección está en el rango de los porcentajes, es decir, los minerales que yo voy a poder encontrar como máximo van a ser 0.01%, ¿no? Menor a esos porcentajes no voy a poder encontrar. Si están en ppm o están en trazas, no voy a poder yo identificar y cuantificar los minerales. Entonces, ¿qué sucede con esta información que puede ser confundida con correo electrónico? Yo la voy a perder. Pues anteriormente se hacía un análisis muy exhaustivo de estos picos para encontrar los minerales, pero mediante el separador podemos ayudarnos para poder identificar realmente si era ruido electrónico o si había minerales presentes. Por ejemplo, en este difractograma podemos ver dos minerales, hasta tres minerales que están presentes. El que está en mayores concentraciones por este pico principal y estos secundarios es el cuarzo. El cuarzo, como saben, es un mineral muy común, el cual está presente en la gran mayoría de muestras. El cuarzo, por encontrarse en altas concentraciones, opacan los demás picos que son de los otros minerales. Entonces, es decir, si yo tengo un mineral el cual tiene alto contenido de cuarzo, va a ser para la técnica de difracción de rayos X más complicado poder cuantificar e identificar los minerales en bajas concentraciones. Entonces, lo que yo desearía para poder enfocarme en los minerales en bajas concentraciones es poder deshacerme del cuarzo. Si yo podría separar el cuarzo sin alterar químicamente a la muestra, yo podría encontrar los minerales, identificar los otros minerales que están presentes en ella. Esta muestra fue procesada a través del separador magnético y pudimos separar el cuarzo, no en su totalidad, pero sí en un 80%, el cual nos produjo el siguiente difractograma. Acá podemos ver un pico muy pequeño, el cual es de un segundo mineral, y el cual después de haber procesado la muestra a través del separador pudimos incrementarlo. Acá podemos ver este pico que ven aquí, aproximadamente en 26.5 grados, es el pico principal. Les podemos ver cómo de la intensidad tan alta que tenía hemos podido reducirlo. Todavía está presente en la muestra, pero en menor concentración. Y este pico, que era el pequeñito que veíamos anteriormente, se ha incrementado. Ahora, no estamos alterando la química de la muestra. Este es un análisis no destructivo a través de parámetros físicos simplemente, en el cual podemos encontrar o identificar realmente si había la presencia de uno u otro mineral. Bueno, esa es la aplicación más importante que tiene la separación magnética. Puede ser aplicada con diferentes usos, pero en el laboratorio de difracción de rayos X estamos utilizándolo principalmente para poder resolver estos difractogramas, estas muestras que contienen minerales en muy bajas concentraciones y que, como hemos podido ver, podemos identificarlos muy fácilmente después de una separación magnética. Acá también podemos ver otro de los picos que ha sido incrementado del segundo mineral, y el cual nos permite a través de este pico principal y este pico secundario poder identificarlo.